Dios le bendiga, queridos amigos y hermanos. Hoy entramos en la parte cumbre de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para todos nosotros los cristianos tiene un significado importante y poderoso, porque en un momento de la creación el ser humano fue desobediente, pero aún así Dios le dio la posibilidad, a través de la figura de su Hijo Cristo, el reconciliar al hombre nuevamente con Dios. Dado que como seres humanos nacemos con la naturaleza del pecado en nuestra vida, pero Dios proveyó el método y la forma para que el hombre se reconciliara con Dios a través de la cruz. Y en la cruz y en la dimensión de la cruz y de la crucifixión de Jesús encontramos todo el corazón de Dios con el afán de reconciliar al hombre con su presencia. Jesús llevó en la cruz del Calvario tus pecados, mis pecados. Y dice que clavó en ella el decreto de muerte que había sido establecido desde el principio en contra de la humanidad. A través de la cruz y del derramamiento de la sangre del Cordero, ahora el hombre podía hacerse nuevamente de ese pacto de bendición que había sido eliminado, que había sido apagado por la desobediencia humana, por la sangre de Cordero que fue inmolado, y que por el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, ahora el ser humano puede entrar delante de la presencia de Dios sin ningún tipo de temor, sin intermediarios. Dice que cuando Jesús murió y entregó su espíritu, el Padre le dio la espalda, el Padre cerró los ojos, porque Jesús estaba cargando en sí el pecado de toda la humanidad, el pecado tuyo y el pecado mío. Y un acto sublime de reverencia y de tristeza, el Padre tiene que virar los ojos, y por primera vez aquel que caminó en comunión plena con el Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la Biblia que Jesús entregó el Espíritu en un suspiro, y en ese momento, al momento en que Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, como una señal y un símbolo de que la entrada expedita a la presencia de Dios ya era posible. Ahora el hombre que se había apartado de Dios, el hombre que no tenía forma de acercarse a Dios, a no ser a través de sacrificios, a no ser a través de holocaustos, ahora tiene la oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculo, porque el sacerdocio eterno de Jesús, aquel que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, nos ha dado la entrada expedita a la misma presencia de Dios. Por eso cuando vemos la cruz, cuando vemos el sacrificio de Jesús, cuando vemos a Jesús y vemos el Cordero, cuando vemos la sangre derramada, vemos el precio que fue pagado por ti y por mí, por el Señor Jesús. Cuando vemos el velo abierto, vemos la entrada a nuestro Padre Celestial. Cuando vemos la esperanza de que por el sacrificio del Hijo de Dios y del Cordero, ahora el ser humano tiene apertura a esa relación natural y paternal con Dios. Podemos darle gracias a Dios entonces por la cruz y por todo lo que eso representó en la vida de la humanidad. Lo único que demanda Dios para responder a este sacrificio, para responder a la dimensión de amor que Jesús presentó a través de su muerte, es creer en Él, es aceptarle como Señor y Salvador. No hay perdón, no hay maldad, no hay obra hecha por hombre que pueda ser exenta del valor de la cruz, del valor de la sangre del Cordero. Porque Jesús dio su vida una vez y para siempre, para que el ser humano pudiese tener la oportunidad de entrar a su bendita y santa presencia. Damos gracias al Cristo que vivió
al Cristo que caminó y al Cristo que murió. Y que por hoy, gracias a ese sacrificio eterno, gracias a esa sangre derramada, gracias a todo lo que tuvo que pasar, nosotros ahora tenemos la libertad de que en Cristo somos más que vencedores. Por eso la Biblia dice que es ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, de ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque su sangre fue lo suficientemente poderosa para ponernos en esta posición de que en Jesús y por la cruz y por la sangre derramada somos más que vencedores. Así que yo te animo a que en este día podamos y en esta semana podamos recordar y honrar la cruz, podamos hablarle a otros de la cruz, podamos pensar en aquella gente que necesita del sacrificio de la cruz, que nos dejemos de concentrar tanto en nosotros mismos y en nuestras necesidades, y que pensemos en todo aquel que todavía no es partícipe de la gracia que ha provisto la cruz de Cristo. Yo te bendigo y oro para que esta conciencia del Cristo que murió y resucitó, del Cristo que dio su vida por nosotros, sea esa conciencia que nos permita seguir caminando en victoria, por causa de que Cristo alcanzó esa victoria por nosotros en la cruz. Te bendigo en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por esa gran esperanza que nos da la cruz. Dios te bendiga ricamente.